A lo largo de 4 años normalicé el no pintarme la boca, el no ponerme aretes grandes, el no ponerme pupilentes, el no ponerme mucho maquillaje, el no ponerme tan exagerada, el no vestirme tan llamativa. En el episodio del día de hoy te voy a contar cómo fue mi vida cuando estuve en una relación con un narcisista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Desde Cero. Yo soy Beth y ya tenía muchas ganas de sentarme aquí con ustedes a platicarles. La verdad es que va a ser un episodio un poco más largo, así que las invito a que se vayan por un cafecito, por un refresquito, por un vasito de agua, lo que sea. Estaba yo muy insegura de que si les contaba primero cuando me casé con un casado o esta parte. Como ya es bien sabido, yo hice mis notas porque sí. No, pues porque mi memoria ya me falla y la verdad es que quise hacer como una línea del tiempo para que no se me fuera a ir ningún detalle. Espero que les pueda yo contar lo más interesante de esta historia, ¿no? Entonces, todo comienza por allá del año 2001, cuando yo entré a trabajar a la misma empresa donde Narciso trabajaba o trabaja. Como por ahí del 2004 yo empecé a darme cuenta que yo le gustaba a esa persona. A mí, como les digo, o sea, pues no, o sea, realmente no me gustaba. Pero como por el 2004 empezó la cortejación y todo ese rollo, como que Narciso empezó a meterse más y como que yo decía, bueno, ya no lo empezaba a ver así tan bonito. Pero aparte, yo me empecé a dar cuenta que Narciso se preocupaba mucho y me procuraba mucho. Si yo le decía que tenía un problema de dinero, él me lo resolvía. Si yo le decía que necesitaba tal o cual cosa, él me las proporcionaba. Entonces empecé como a acceder a salir con él. En ese entonces, en el 2005, me invitó a un viaje, yo me llevé a mi hija y por ahí del 2008 conocí al papá de mi hijo. Entonces pues ya tuve un tórrido romance con esa persona y bla 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 y todo muy feliz. Y a los 2 años de relación pues me nace mi bebé, ¿no? Entonces yo me separo, bueno, cuando me separan, cuando el papá de mi hijo se va por cigarros, como por ahí del 2011 más o menos. Un día yo llegué a trabajar, vi a Narciso y lo vi completamente diferente. Haz de cuenta que le pusieron una máscara de un príncipe rescatador. Y entonces dije, wow, yo necesito ser rescatada. Y pues una amiga me dijo, bueno, pues entonces empieza a regar el chisme de que tú ya no estás, que ya estás soltera y todo ese rollo, pues para que el príncipe rescatador se dé cuenta y entonces ya entienda que tiene el camino libre. Y yo, bien obediente, así lo hice y ahí fue donde empezó mi calvario. Lo primero que vivimos juntos, creo, bueno, yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba cuando nació mi hijo, pues como estaba yo en depresión posparto, que me dio depresión posparto, yo me acuerdo que Narciso, pues como siempre estuvo presente, me empezaba a decir, no, pues es que no, tú estás muy bien, que no te preocupes, yo estoy aquí para lo que necesites. Y entonces el príncipe rescatador se dio cuenta que había una princesa que necesitaba ser rescatada y me puso todo así, en charola de plata, y yo caí. Antes yo era mucho de pintarme el cabello muy seguido, me cambiaba muy seguido el color del cabello. La verdad es que siempre andaba muy guapa, muy arreglada, pues siempre me decía, oye, qué guapa, oye, qué bien te ves y bla, bla, bla. Cuando ya empieza el príncipe rescatador a ganar terreno conmigo, entonces es cuando empieza a mostrarme su otra cara. Y me empieza a decir que no le gustan que los pupilentes color azul, que por qué me pinto tanto, que por qué me visto de cierta manera, que por qué los taconzotes, que con quién quiero quedar bien. Entonces, poco a poco, yo me acuerdo que me pintaba muchísimo, o sea, no muchísimo, pero me pintaba los labios color rojo. A mí me gustaban los colores fuertes. Y recuerdo que él me empezó a decir, no, es que mira, cuando te beso, que me queda la boca marcada y todo me dejas manchado. Entonces,
poco a poco, de manera sutil, como el otro día escuché una expresión, como la humedad se fue metiendo y yo dejé de hacer cosas. Para ese entonces les digo que ya me decía que pues que me quitara los pupilentes, que porque le gustaba ver mis ojos así como eran y bueno. Entonces yo retiré los pupilentes, retiré el pintarme la boca, dejé de ponerme uñas, dejé de pintarme las uñas porque me decía es que me gustas más natural y bueno. Luego recuerdo, antes de que se me olvide, recuerdo que esta persona me decía es que yo le hubiera puesto mi apellido a tu hijo y entonces sería mi hijo legalmente y bla, bla, bla. Entonces él quería como tomar ese papel. Recuerdo incluso que una vez me obligó a que yo, o sea, es que las personas narcisistas son tan hábiles que te manipulan a que te meten las cosas tanto que terminas por creértelos y terminas diciendo las cosas como si fuera tu idea. Entonces yo me acuerdo que él me manipuló tanto que me hizo que yo le dijera a mi hijo, que mi hijo le dijera papá. Cuando yo le dije a mi hijo, dile papá, o sea, mi hijo tenía 1 año, tenía 2 años, pero a mi hijo le costaba un trabajo decirle papá y yo lo obligué. Teníamos yo creo que como, o sea, ni siquiera teníamos 1 año de relación o quizá ya 1 año y ya había problemas por lo que les digo, por mi forma de vestir, por mi forma de ser, porque, oye, yo, o sea, soy una persona introvertida, sí, pero ya cuando agarro confianza ya no soy nada introvertida y entonces yo en la oficina pues era una persona muy suelta y le hablaba a todo mundo y cotorreaba con todo mundo y tenía mis amigos y tenía mis amigas, entonces eso a los narcisos no les gusta. En uno de los episodios anteriores les conté la historia de mis tatuajes y ahí más o menos viene explicado por qué me quité mis 2 primeros tatuajes, ¿no? Porque pues Narciso tuvo que ver en esa situación. Antes de que anduviera conmigo él, en la oficina había andado con una niña que había sido mi amiga. Y de pronto esta chava se empezó a alejar de todo el mundo. Yo me acuerdo que la veía solamente metida así en su cubículo y a nadie le hablaba. Y si alguien pasaba, ella se volteaba. Y ella y yo éramos así, las mejores amigas, pues me dejó de hablar. Así, de un día para otro me dejó de hablar. Y yo no comprendí qué había pasado hasta que me tocó estar en el lugar de ella. Ahí en el trabajo esta persona tenía un cargo y entonces andaba metido de un lado para otro. Y, o sea, son de esas personas que siempre quieren estar llamando la atención, que todas las personas los alaben, los reconozcan, les den las gracias, todo el tiempo quieren ser el centro de atención y quieren ser reconocidos. Pues yo me acuerdo que yo le decía, pero, porque me decía, es que tú, ¿por qué platicaste con fulano? Y es que mira cómo le hablaste, pero es que mira cómo le estás hablando a los clientes. Porque otra cosa es que me convenció de que me sentara en donde, así, al ladito de esta persona. ¿Para qué? Pues para tenerme más controlada, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos así, uno al lado del otro, pues él escuchaba como yo hablaba con los clientes. Oye, si yo estoy en un departamento de atención a clientes, no le voy a hablar al cliente como si le hablara yo a mis hijos cuando estoy enojada. Y eso era motivo para que Narciso dijera que yo estaba coqueteando con los clientes, que como les hablaba, que por eso casi me invitaban a salir. Y yo, ¿por qué me dejaba? Por miedo, porque me acuerdo que me taladró aquí, me lo tatuó en la frente. Tienes 40 años, tienes 2 hijos, ya eres una vieja, nadie te va a querer, solamente yo. Y eso me la creí durante los casi 5 años que estuve con esta persona. Fue un estira y afloja todo el tiempo. Entonces, el que si yo me paraba a hablar por teléfono, que con quién estaba hablando, que quién me hablaba por teléfono en mi celular, bueno, al grado de que yo tenía que ponerle el mute a mi teléfono para que no se diera cuenta cuando me llegaban mensajes. Que si me hablaban por teléfono me iba a otro lado en donde esta persona no escuchara lo que yo estaba hablando. Pero todo era motivo para que el príncipe rescatador Narciso se enojara conmigo. Otra de las cosas que los narcisos tienen es que tienen la habilidad de voltearte las cosas de tal manera que
termines tú por pedirles perdón y decirles, ok, fue mi culpa. Y aún así, estas personas te dicen, voy a pensar si te perdono. Eso fue lo que pasaba conmigo. Y luego también, cuando íbamos a los restaurantes, no, Dios mío, era la tensión, era el ambiente tan feo, pero yo aferrada, porque yo a esta persona la veía, como ya me habían abandonado anteriormente, yo al príncipe rescatador lo vi como mi última opción y yo estaba pero bien aferrada. Entonces, cada que íbamos a comer, era una tensión, porque no hablábamos nada, o sea, nada, cero, no había tema de conversación entre nosotros. Llegó un momento en que él pedía por mí. Luego, o sea, cuidado cómo me sentara yo en los restaurantes. O sea, yo tenía que estar sentada casi viendo una pared para que nadie me viera y para que yo no viera a nadie. Y de los lados, o sea, yo tenía que estar viéndolo siempre a él. Si yo distraía tantito la atención, no, hombre. Cuando íbamos con el niño, porque era con el que más salíamos, pues el niño no decía nada. A mi hija nunca le gustó esa situación. Yo no me podía distraer mucho con el niño porque casi como, ¿y yo qué onda, no? Y yo así de, espérate, o sea, primero es mi hijo. Me alejó de todo el mundo y yo ya no tenía amigos. Bueno, incluso hasta me quiso separar de mi familia, que lo hizo también. Me quitó a mi mejor amiga, mi hermana que tengo de toda la vida. Me alejó de ella, me dijo que era una mala influencia, que a mi amiga él no le caía bien y que bla, 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 y que yo no contara mis cosas, porque esa es otra cosa que también te dicen, que tú no cuentes tus problemas, ¿no? Luego también otra cosa que sucedió es que por metiche le pusieron una madrina y estuvo enfermo pues mucho tiempo y pues a mí me culpó que porque por haber defendido a mi hija le habían puesto esa madrina y que yo no hice nada y que casi era mi obligación cuidarlo y ver por él porque por mi culpa él se había metido a defendernos y que yo no estaba respondiendo igual. Él vivía hasta casa de la chingada y entonces como él estaba de incapacidad yo tenía la obligación casi de ir todos los días. Saliendo de trabajar me iba, lo tenía que ir a ver, dejaba yo a mis hijos solos y me tenía que estar ahí pues 2-3 horas así como de ya me quiero ir porque mis hijos y entonces cuando me salía de ahí de la chingada para irme a mi casa me aventaba como 2 horas de regreso y pues esta persona se enojaba porque cómo era posible que yo les diera más prioridad a mis hijos cuando él por la culpa de nosotras estaba como estaba. Cabe mencionar también que en mi caso, no sé si sea en todos los casos, yo nunca conocí a nadie de su familia. Nunca, jamás en la vida conocí a nadie de su familia. Si conocí a sus papás es porque yo le insistí, le rogué que me los presentara. Pues si por él fuera, yo creo que no me los hubiera presentado. Ah, otra cosa. Como mi bebé estaba chiquito, yo me acuerdo que iba a mi casa, antes de que le pusieran la madrina, yo me acuerdo que iba a mi casa y pues de pronto estábamos viendo una película, porque esa es otra cosa, no hacíamos nada, solo nos la pasábamos viendo películas. O estábamos en mi casa o estábamos en su casa, no íbamos a ningún otro lado. Y yo le decía, ok, me voy a meter a dormir al niño. Y luego, hoy me da mucho gusto, en ese entonces me daba mucha pena, ¿no? Pero hoy me da mucho gusto porque me metía yo a dormir al niño. Y pues mientras le estaba dando de comer, yo me quedaba dormida. Y como a las 2 horas... me despertaba y entonces me acordaba y decía, oye, ojalá que ya se haya ido. Ojalá. No se iba, ahí estaba en la casa y yo así de ya vete. Pues ahí se quedaba. A veces sí se iba y se enojaba porque me decía, o sea, casi ¿por qué te tienes que meter a atender a ese niño, no? Yo creo que lo pensaba, pero no me lo decía. Entonces, pues eso era motivo de enojo porque, ay, sí, aquí me tienes como tu santo, y yo aquí esperando y yo así. Y luego lo que les iba a platicar es que en esta fiesta me acuerdo que pues esta persona todavía no llegaba, yo era la más feliz, porque cuando él llegaba yo me tenía que cuadrar, o sea, él llegaba y yo ya nada más tenía que tener atención para él, yo no podía ni siquiera echar relajo con mis primas, o sea, entonces yo no podía hacer eso. Cero, o sea, cuando esta persona llegaba yo me cuadraba y me sentaba y solamente esta persona existía,
pues como esta persona no había llegado, yo dije, me voy a tomar una cerveza. Estaba mi hermano, el chiquito. Cuando llegó Narciso, me dijo, ah, ya empezaste sin mí. Y yo, pues sí, pues es que no habías llegado. No, pero es que lo mínimo que esperaba es que esperaras a que yo llegara para que empezáramos a tomar juntos. Y yo, perdón, bueno, pues me arruinaba, siempre me arruinaba los momentos. Siempre, 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 siempre. Y entonces, como yo ya me había tomado una cerveza en esa ocasión, pues ya no me podía tomar otra. Era una cosa espantosa. Pero bueno, ¿por qué seguía yo ahí? Pues porque como se los dije, me tatuó aquí en la frente de que yo ya era una señora de 40 años, ya era una señora vieja, ya nadie me iba a querer con mis hijos, yo sin él no iba a hacer nada, porque a pesar de que yo tenía mi trabajo, ganaba mi dinero, yo no servía para nada. Sin esa persona yo no servía para nada. Entonces eso, como mi autoestima estaba muy por los suelos, pues yo me la creí. Cuando estábamos en su casa, también no hacíamos nada. Solo era estar viendo la tele, las películas que le gustaban a él, escuchar su música. Me acuerdo una vez también que estábamos ahí en su casa y yo dije, oye, estoy aquí en la casa de mi novio, pues estoy segura, ¿no? Entonces me acuerdo que me empezó a dar vino tinto y luego le combiné con cerveza. No, hombre, me puse una borrachera. Entonces se enojó porque me dijo, no, pues sí, claro, tu borracha y casi casi no cumpliste como mujer. Me tuve que dormir casi casi con las ganas, ¿no? Ah, pero eso sí, él sí me podía decir que yo andaba de loca con fulano, con sutano, con perengano, pero si yo le decía, oye, ¿qué onda con esta mujer? Oye, ¿qué onda con...? Pero tú, míralo, ¿cómo estás? No, tú estás mal. ¿Qué estás viendo? Claro que no es mi trabajo. Yo tengo que hablarles así a las personas y ni modo. Tengo que tener relación con las mujeres por mi trabajo. Tú estás viendo cosas que no son, tú estás loca, tú estás mal. Y yo así de, bueno, terminé creyéndome que yo estaba loca y que yo estaba mal. Pues no me acuerdo cómo es que ya las cosas terminaron, o sea, ya, yo creo que yo fui la que lo terminé, porque dije, no, ya no puede ser, esto ya no puede seguir así. De ahí fue un año en el que le lloré, le sufrí, le pataleé, me sentí muy mal porque durante todo ese año que seguimos trabajando en la misma oficina, como a los 6 meses yo me di cuenta que él ya empezaba a andar con otra mujer y me lo restregaba así en mi cara, ¿no? Yo todavía seguía enganchada con Narciso, entonces, pues bueno, después de un año dije, no puedo más, lo voy a buscar y lo busqué. Y me mandó a la fregada. Y hoy agradezco que de verdad me haya dicho no. O sea, el precio que me pidió que yo pagara para regresar con él fue demasiado alto, que dije, no lo voy a pagar. ¿Y cuál fue el precio? Que me dijo, ok, tú me terminaste, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú me viste la cara, tú esto, tú eres la que tienes que ponerte de tapete si quieres que yo regrese contigo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que yo te diga. Si yo te quiero ver, te voy a ver. O sea, literal, me quería de tapete. De por sí ya me había puesto de tapete, pues me quería volver a poner, pero más abajo del tapete que yo ya había sido. Y bueno, pues no sé si se me pasaron, seguramente se me pasaron más cosas, pero bueno, creo que les platiqué lo más importante, lo más interesante, lo más relevante que pasó durante este tiempo. Pues no me arrepiento que haya pasado porque a veces la vida te toca una vez y no le haces caso. Te toca 2 veces y no le vuelves a hacer caso y hasta que te tumba y te dice, ya güey, entiende. O sea, para mí Narciso fue de, ya güey, entiende. Porque si no entiendes con esta, o sea, no sé qué más te voy a mandar. Entonces, gracias a esa situación, a mí me quedaron muchísimas cosas claras. A mí me terminaron de caer muchos 20s que me faltaban por caer. Todavía me faltan algunos por caer, ¿no? Pero gracias a esa situación es que yo dije que sí y que no en una relación. Espero que les haya gustado, si creen que este episodio le pueda servir a alguien que está pasando por la misma situación, compártanselo. Y algo muy importante, de verdad, o sea, no se crean,
lo que las personas estas les dicen. No es cierto, no es cierto. Ellos tienen una forma muy maquiavélica de jugar con la mente de las personas. No se la crean. Y bueno, pues te agradezco por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si mi contenido te parece interesante, te gusta, no dejes de suscribirte, déjame tus comentarios, me interesa mucho conocerte por medio de tus comentarios. Recuerda, todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Chao.